buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las Cosas Como Son. Y como siempre es un gusto saludarles a través de la pantalla de Telemax. Traemos pues temas interesantes, temas que inspiran y pues como siempre buscamos pues crear un vínculo con ustedes de ya sea de las experiencias, de autoconocimiento, también de un testimonio más allá de solo que vean una simple plática con personas, que algo que les quede a ustedes. Y pues el día de hoy tenemos como invitado especial a Eduardo Talamante. Mucho gusto, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Abraham, gracias por invitarme. Oye, Eduardo, pues mira, para entrar un poco, digamos, en detalle, en calor, platícanos un poco de ti y cómo es que tú, a tu edad joven, te adentras en el mundo del audio, las transmisiones, videos y todo, que es ahora lo que se llama, porque Eduardo pues es emprendedor y tiene un proyecto que se llama StreamPod. Pues platícanos un poco de ti, Eduardo, principalmente para que nos puedan ahí conocer, ¿no? Claro, pues sí, soy un joven, si se puede llamar así todavía. Tengo 30 años. Estás al filo. Al filo, todavía estamos jóvenes. Y soy un emprendedor, como bien dices, soy cofundador de StreamPod. StreamPod es un estudio audiovisual especializado en la producción de videopodcast. Hacemos de todo tipo, pero principalmente eso. Y cómo llegué a eso es toda una historia, porque yo estudié otra cosa, yo estudié Relaciones Internacionales y hice una maestría en Administración. Entonces, cómo llego a esto es ahí una historia un poco larga, pero en pocas palabras me involucré en temas electorales, de debates, y ahí le empecé a agarrar el gusto y me fue llevando, y en eso estoy. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué es lo que le apasiona a Eduardo Talamante? Dices, estudié las Relaciones Internacionales, pero ¿cómo pasas a estudiar Relaciones Internacionales y pues ya todo esto y decir, o sea, mencionas, ¿no?, que pasaste por la etapa de lo electoral y esto y el otro, pero ¿cómo decides, digamos, renunciar a todo eso para dedicarte a algo y desde cero? Uh-huh. ¿Qué me apasiona? Es una excelente pregunta. Creo que es un proceso de autodescubrimiento todavía. Me apasiona la política, me apasiona la tecnología, me apasiona el conocer sobre las personas. Y en mi anterior trabajo me tocó involucrarme en temas de debates entre las candidaturas a los distintos cargos de elección. Y ahí es donde le empecé a agarrar el gusto a la producción. Veía todas las cámaras, los cableados y decía, ay, como que eso me gusta. Y poco a poco me fui metiendo y llegó un punto en donde yo quería emprender, quería hacer algo propio. Me asocié con una amiga de toda la vida, Lulú. Ella es comunicóloga y juntos empezamos a armar el proyecto de StreamPod. Y así fue como fui transicionando un poquito de temas de debates electorales y después ya me fui a temas de otro tipo de producciones. Todo, es bien sabido que todo emprendimiento conlleva sacrificio, esfuerzo y pues lo más detallado, los retos. Sí. ¿Qué fue para ti el emprender este proyecto? Porque pues bien, ¿no? Digamos que vivimos en una época actual de la era digital en la que la competencia está al 1000 por hora y pues me imagino que no eres el único que trae la idea de los podcasts o de las grabaciones, ediciones. ¿Qué fue el mayor reto para ti? Creo que el mayor reto lo sigue siendo actualmente. Este mes estamos cumpliendo un año en StreamPod y poco a poco estamos pasando esa barrera del primer año que muchos emprendedores podrán entenderme que es muy difícil, ¿no? El darte a conocer, el poder dar un servicio de calidad para que vuelvan los clientes. Yo creo que ese ha sido el principal reto y todavía estamos por vencer, seguimos trabajando en eso, pero sin duda yo creo que la parte más importante ya en el sector, lo que empezamos a ver era que no había una atención tan cercana, tan cálida, que hiciera sentirse como una estrella a quienes quieren grabar un podcast. No había algo así, es un concepto nuevo en Hermosillo y por eso es que decidimos
pues empezar un estudio audiovisual, pero con ese enfoque muy especializado en los videopodcasts, con la intención de poder apoyar a todas las personas que quieran hacer un podcast de calidad que lo puedan hacer. ¿Hay algún, dentro del año que ya llevan, hay algún proyecto, evento o algo que haya marcado particularmente la carrera de StreamPod, de decir, sucedió esto, esta tal filmación o esta experiencia con ese cliente, que de ahí fue como que un abrir de ojos o fue un realidades, ¿no? Creo que ha sido más como un camino. Ha sido un camino de aprendizajes, de distintas producciones. Hemos producido decenas de podcasts en este primer año y recientemente, te estoy hablando de los últimos 2 meses, comenzamos con la producción de un podcast bastante más grande de 2 influencers, La Banca. Saludos a Andrés Johnson y a Héctor de la Garza. Y este podcast está dentro del top 10 de podcasts más escuchados en México. Okay. Más escuchados y más vistos. Entonces creo que, para responder tu pregunta, el cada vez ir subiendo la calidad de las producciones, el poder tener mayor cuidado en las tomas, en los encuadres, en el sonido, en la iluminación, en el video, es lo que nos ha hecho tener cada vez mejor calidad y por eso ir creciendo. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Aquí de vuelta con Eduardo Talamante, que nos está platicando acerca, pues, de todo lo que ha significado para él, digamos, abandonar toda su vida profesional digamos, en lo que ya tenía de parado, listo y todo, para reiniciar su vida profesional con un emprendimiento propio en asociación con su amiga, digamos, pues invertirle, ¿no? Porque el tema de lo audiovisual es costoso, más si requieres algo profesional, ¿no? Desde el micrófono hasta la cámara, que hasta la computadora en la que editas y todo. Entonces, pues ha sido, me imagino, un largo camino y de mucha inversión, ¿no? De inversión de dinero y de tiempo también, Así ¿no? es. Y desveladas y demás, como buenos emprendedores. Y buena imaginación ahí para estar editando, ya ves, ¿qué le pongo? Y así, ¿no? En México, el consumo de podcast ha crecido significativamente y se estima que alrededor del 42% de los usuarios en el país han escuchado un podcast en el último mes. En Sonora particularmente se ha visto un aumento en la producción y consumo de los contenidos locales. Talamante, ¿cuál dirías que son las tendencias más destacadas en la industria de podcast en Sonora y a nivel nacional? Ok. Voy a empezar con Sonora. Creo que, bueno, lo voy a ligar. Creo que una de las tendencias más importantes que hemos visto es el uso del video. El uso del video es fundamental para poder promover un podcast. En YouTube es donde más se escuchan podcasts en México. En Spotify ya se pueden poner video podcasts, no solo podcasts de audio. Entonces creo que el uso del video para promover los podcasts es fundamental. Otro de los puntos es el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para acelerar los procesos de producción de los podcasts es fundamental. El especializarse, el poder hacer podcasts concretos sobre temas específicos y poderse especializar es muy importante para que tengan éxito los podcasts. Entonces, esa es una de las tendencias más relevantes que hemos visto en la industria de los podcasts, que pues está creciendo mucho todavía, tanto aquí en el local como a nivel nacional. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que puede atraer la atención de las personas al ver un podcast, ¿no? O sea, ¿qué temas se puede abogar o qué temas no caben en los podcasts, qué temas sí? Ejemplo, muchos ahorita actualmente pues son temas de música, de historias, hay uno que se llama Leyendas Urbanas, creo, Sí. que está muy padre porque te relaciona digamos, parte de la historia política mexicana
a través de un sentido de humor, ¿no? Ujú. Que van contando, fíjate, una vez ahí escuché una historia de Francisco y Madero, Ajá. de ellos, pero una forma muy contada, así, muy genuina, pero a la vez casi como que con su toque que te provocaba la risa y todo. Y a la vez estabas aprendiendo, perdón, algo de historia, Ujú. que dices tú, pues oye, pues no. O Sí. sea, qué manera de comunicar e idear las ideas para transmitirlas y captar la atención de la gente. Yo creo que la originalidad y ser único es una cosa fundamental porque hay audiencias para todo tipo. Hay audiencias que le gusta hasta lo que no te imaginas. Entonces, en la medida que a quien haga el podcast le guste el contenido que está haciendo, creo que esa es la parte más importante. Hoy en día, por ejemplo, se está dando mucho lo que son los branded podcasts, que son principalmente podcasts de marca que sirven para que las marcas puedan humanizar, por así decirlo, su marca y ponerle un rostro y los valores, poder demostrar qué significa el detrás de ciertas marcas, ¿no? Y esa es otra de las tendencias y de las maneras de comunicar nuevas que están surgiendo en el mundo de los videopodcasts. Aquí en Sonora, ¿qué aplicaría para los influencers, los creadores de contenido que andan aquí? ¿Les sería, digamos, factible iniciar con un podcast o, o cuáles tendencias aprovechar o Ujú. cómo relacionar esto? Pues no, porque a veces muchos dicen, un podcast y es como un programa, ¿no? Como Sí, estamos ahorita. ujú, Pero pues de ahí puedes derivar, ¿no? Sacar fragmentos de así contenidos y es. esto y el otro. Sí, sí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que te ofrece un podcast? Correcto. Precisamente el poder hacer una grabación de un podcast te permite el que tú puedas extraer distintos clips y en poco tiempo puedes crear mucho contenido para tus redes sociales. Eso sirve tanto a creadores de contenido, sirve como a emprendedores, sirve a las pequeñas empresas, sirve a un montón de personas, no solo a los influencers. Y es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Que podemos utilizar el podcast como una herramienta más de comunicación y poder, dentro de la misma grabación larga, poder hacer distintos contenidos para las distintas redes sociales en una sola grabación. Entonces es muy eficiente el poder crear contenido de esa manera. ¿Y qué le recomendarías a los que quieren incursionar en este tema? Pues yo les recomendaría que se animen. La parte más difícil de hacer un video podcast es iniciar, el animarse. Yo sé que existen muchas personas que tienen la intención de hacer un podcast, pero por una u otra razón no terminan de animarse, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más importante, no solo en los podcasts, sino en todo, el poder comenzar y dar el primer paso. Ok, vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con la parte final de esta entrevista. Ya estamos aquí de vuelta con Eduardo Talamante, joven emprendedor con su emprendimiento, vaya la redundancia, Swimpod, pues una, digamos, eh, que le podríamos decir agencia, Es un estudio, o un estudio estudio de audiovisual. grabación. Eduardo, conforme ha sido, pues, ¿no? Esta, digamos, aventura que has tenido durante un año de emprendimiento, dolor y sacrificio, ¿qué te ha visto qué te ha dejado, mejor dicho, en el área de la comunicación y la conexión que se transmite con las personas Ujú. este formato de, de los podcasts? Creo que por un lado en lo interno ha sido también un aprendizaje de trabajar en equipo, no solo con mis socios, sino también con el resto del equipo. Todos tenemos distintas maneras de crear y en lo creativo necesitas tiempo también para descansar las ideas y poder estar innovando constantemente. Y hacia afuera, con las personas, el poder adaptarse a distintos gustos es importante, ¿no? Algunos le dan preferencia a cierto tipo de contenidos, otros a otros. Algunos les gusta temas musicales, otros de noticias, otros de política. Entonces,
el trabajar con esa variedad creo que es lo que pues más me gusta, más me ha dejado, por así decirlo. ¿Cuáles son, digamos, tus aspiraciones, sueños o metas para StreamPod en este periodo de corto, mediano y largo plazo? Es decir, ¿lo ves más allá de lo que está ahorita? Totalmente. ¿En qué sentido? Sí, StreamPod se sigue consolidando. Es un emprendimiento joven de 1 año, pero nos ha ido extraordinario, nos ha ido muy, muy bien. Tenemos la visión de convertirnos en el estudio de podcast de referencia a nivel regional. Vamos por buen camino y creo que hacia adelante nos toca seguir mejorando la calidad de producciones, crecer, poder hacer más tipos de producciones, no solo podcast, sino comerciales, de todo. ¿Cómo los podemos encontrar ahí en las redes sociales para aquellos que están viendo pues, la entrevista y que digan, ay, pues, me animo a echarme una platicada con mi amigo ahí, no sé, tomándonos algo? Un cafecito, invitados. Y aparte de la pregunta, ¿y es en el estudio o también van y graban a locaciones donde les digan? En donde nos digan, ahí estamos. Tenemos un estudio con distintos sets y pueden ir, ya contamos con todo el equipo para que nada más se ocupen de hacer su podcast, por así decirlo, y nosotros hacemos toda la parte técnica, nos encargamos de grabación, edición, producción, todo. Y si desean hacerlo en su casa o en otro tipo de locación, nosotros podemos ir y montar el estudio en ciertas locaciones. Okay. Y nos encuentran como streampod.mx en todos lados, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en la página web también, streampod.mx. Eduardo, ya finalmente para cerrar con esta plática tan amena, ¿qué recomendación, qué reflexión dejas para las personas que están pensando en aventurarse en el emprendimiento, ¿no? En el emprendimiento en sus distintas disciplinas, en el sentido de que quieren iniciar algo suyo propio, pero que a veces cuesta dar el pasito de decir, ¿y si no? ¿Y si sí? ¿Qué les dirías? Les recomendaría que tengan paciencia, que sean tolerantes a la frustración, pero también que se animen, que no se van a arrepentir, que hagan algo que les gusta, que les apasione y que sigan sus sueños. Que sigan los sueños. Así es. Nada como seguir los sueños, como aspirar ahí, ver la meta siempre fija y estarla, pues, ¿no? Marcando y poniendo, digamos, objetivos a corto, mediano y largo plazo para llegar a eso. Así es. Entonces, ahí lo tienen, Eduardo Talamante, cofundador de StreamPod, ahí para que lo sigan, quien quiera darse la vuelta ahí a que graben, ¿no? Empiezan a hacer su vida de blogger y pues nos estamos viendo el próximo miércoles en punto de las 9:30 de la noche para seguir diciendo las cosas como son.